anterior no era satisfactoria. Cuando el argumento de ustedes es, pensamos que iba a tener un alcance masivo, nacional, por eso pusimos los juegos federales. ¿Sí? Bien. Sí, eso justifica el primer error. No es cierto eso. Eso no sé de dónde lo sacaron, por eso ustedes tienen que ahora justificar de dónde sacaron eso incluso. O sea, ¿de dónde sacamos lo federal, dijiste? Primero, ¿de dónde sacaron lo federal? Pero el argumento después, cuando justifican y dicen, bueno, no, como ahora, bueno, ahora no. Porque si no, pareciera ser como que el cuestionamiento de la cláusula es, che, no se crean tanto, crean que van a, gracias que con el almacén le venden a los 3 vecinos, entonces busquen una justicia lo más chiquita posible o invéntensela ustedes algo barrial, porque no van a ir a crecer más. Jamás nosotros diríamos algo de eso, pero además no funciona así, porque un almacenero con otro almacenero se pelean en unos tribunales, que no es la justicia de paz, salvo que ustedes me digan cuáles y en qué temas, pero no contractuales, por lo menos no contractuales, que tienen que resolver el conflicto. Entonces, no, y al revés, yo me peleo, o cualquiera de ustedes se puede pelear con Garbarino, por así decir, o con Toyota, una empresa internacional, y se pelean en los tribunales provinciales, no federales. Claro, o sea, nosotros por ahí, entonces, lo que estoy entendiendo es que erramos en como si fuese tercerizar esa responsabilidad de, no de ejecutar el juicio, pero sí el tema de que controle esta situación de que haya algún inconveniente o algún incumplimiento. Por ahí nosotros, claro, lo dejamos todo al poder de tal, como diciendo se hace cargo tal, y andaba a reclamarle a tal, y si quisiéramos agregar esto en el contrato, deberíamos poner nosotros la forma en la que esto se resuelve, ya sea de X o de Y manera. Nosotros tenemos que poner la manera en la que se resuelve entonces y no decantar por un tercer organismo o algo externo. Pero es que por eso, cada vez que justifican algo, tienen que volver a legislación, o sea, tienen que volver a lo que les pedí. Repasen la unidad 2 del apunte, repasen poderes, repasen legislación, repasen unidad de contrato del apunte 700A. Todo lo que están diciendo es, a ver, por más que ustedes, salvo algunas cláusulas que están desarrolladas en el apunte 700A respecto de qué cláusulas se pueden invocar en los contratos, qué cláusulas pueden surgir para solucionar un problema, para adelantar una indemnización, esas cuestiones, están, o sea, agarran un modelo, o sea, esa cláusula es de un modelo. Vamos a empezar a titular, ¿está? Entonces, esa cláusula es de un modelo. Bueno, cuando yo les pregunto, en vez de decir, mira, es un modelo, la verdad que está mal, no tengo ni idea, o si tengo idea, pero quiero justificarla. Empieza con estas justificaciones que la realidad es que parece que entonces hay que revisar un montón de otras cláusulas. ¿De qué trata su contrato? ¿De qué trata el contrato? Sí. Solamente del contrato del servicio que nosotros prestamos como desarrolladores de la aplicación y después o sea, salvo el periodo de mantenimiento, el resto corre por cuenta del cliente, de cómo va a hacer uso del producto, cómo lo va a vender, cómo lo va a usar. Bien. Si tenés que venderlo, yo les diría a los 4, pónganse un poco más las pilas, no se lo venden a nadie. Si para decir de qué trata un contrato que vienen trabajando hace ni siquiera le estoy hablando del contrato, es de qué trata lo suyo, qué hacen, qué van a hacer, a quién se lo van a vender. Bueno, lo que primero tienen, yo te depuro lo que vos acabas de decir, es un contrato de una locación. Ustedes le van a dar un servicio a un sujeto para esta aplicación del tema de las canchas de fútbol. Bien, ¿está? Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Sí? Más básicamente, digamos, ¿no? Sí, a grandes rasgos, sí. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, pero, digamos, de última, cuando uno cuenta algo, lo cuenta desde lo más grande y después si me dan más tiempo, si les doy más tiempo a ustedes, siguen especificando un poco más de qué trata. Claro, vamos hilando un poco más fino, entonces vamos bajando, vamos desgranando esto. Lo básico es que tienen un contrato entre 2 sujetos. ¿Está? ¿Sí? Bien. Un contrato entre 2 sujetos
¿quién rige un contrato entre dos sujetos? ¿Qué legislación rige un contrato entre dos sujetos? Ustedes contesten si lo saben, si no saben, no tiren fruta. Pero la idea es repasarlo. Para hoy, la idea es que ustedes hayan repasado, porque hoy no va a ser la contestación a sus dudas. ¿Está? Ajá. Ustedes dirán, y nos va a torturar un rato más con esta cosa, el puente. Porque lo que quiero es que les quede grabado a fuego, que para qué agregan cosas que no saben. En un contrato en el que nadie los obliga a agregar cláusulas. Entonces, si ustedes vieron contratos en la cursada, habrán visto que es un acuerdo de voluntades, sí, que en principio no tiene formalidades, ¿está? Y donde todo lo que uno no dice en el contrato se resuelve por otro lado. O sea, se resuelve en el sentido de que se aplican otras normas. Si ustedes no dicen cuál es la jurisdicción aplicable, ¿qué es lo que estamos discutiendo hoy? No estamos discutiendo cómo se va a resolver, sino estamos discutiendo quién va a resolver este conflicto. Podrían haber optado por un árbitro, podrían haber dicho, miren, la resolución de este problema lo va a tratar el señor Ariel Delgado, al cual nosotros, como partes, creemos que él tiene conocimiento suficiente para que esto sea un amigable componedor, un árbitro, o las distintas formas de solución de conflictos extrajudicial que hay. ¿Está? Sí. De la otra forma, cuando vos tenés un problema o ustedes tienen un problema con otro sujeto, ¿a dónde van? ¿A dónde van cuando tienen un problema con otro sujeto y quieren resolver? Chocan. No, ojalá que no. Pero un amigo choca. No se ponen de acuerdo. ¿A dónde va? ¿No depende de la naturaleza del problema? ¿O del conflicto? Bueno, por eso. Vamos a la naturaleza de este problema sencillo que les acabo de plantear. Nunca me pasó, a ver. ¿De chocar? No tengo ni auto, así que no tengo ni idea. Bueno. Y de una obligación, quieren ejecutar a alguien porque un amigo quiere ejecutar a otro porque le debe plata. ¿A dónde va? No, ejecutarlo. No, sí, se entiende. No, ejecutarlo ¿dónde le hace juicio a esa persona? ¿De qué se va a agarrar para cobrar? ¿A cuándo cursaron ustedes? En el año 2018, me parece. Y eran alumnos nuestros. O sea, nos han engañado de que sabían. Sí. No, en su momento sabíamos, pero ha pasado tanto tiempo. Nos especializamos en otras cosas ya a esta altura. ¿Para qué nos tanto? Porque, miren, ¿ustedes qué creen? Que yo ya terminé la cursada, ya terminé casi todos los grupos de integración, están terminados, faltan 3 nada más. O sea, lo que la mayoría de los grupos, cuando les planteé la cuestión de la jurisdicción, se avivaron. Averiguaron y dijeron, no, le erramos, está el tribunal o no vamos a poner nada porque no queremos jugarnos. Listo, está bien. Primero justificaron el por qué habían puesto lo que pusieron y después avanzaron. Ustedes van cambiando el órgano que va a resolver con justificaciones que no son válidas. Entonces no podemos seguir avanzando. No, bueno, pero eso pasó. Sí, está claro. Pasó una sola vez que pasamos de lo que era de federal a nivel municipal. Sí. De federal porque, es cierto, agarramos un modelo porque necesitábamos poner algo porque decíamos que teníamos la necesidad. Pero ni siquiera lo justificaron. Recién ahí Nahuel hablaba de por la naturaleza, no sé cómo lo dijo Nahuel, me gustó, pero es por la materia, o sea, la justicia federal va a ser por la materia, las personas. Si yo le digo, ¿quién litiga en el fuero federal? ¿Averiguaron quién litiga en el fuero federal como para ver qué pusieron ustedes? ¿A qué contrato se le aplicaría esa cláusula? No importa. No nada. No. Bueno, entonces quitamos justicia federal. Listo. Entonces dijeron, y vamos a meterle otra cosa. Y ahí es donde pensaron eso que pusieron en el mail. Bueno, como vamos a hacer algo más local, queremos hacer que, bueno, sea la justicia de faltas la que resuelva esto. ¿Sí? Como si aparte la justicia de faltas o cualquier fuero acepta lo que las partes establecen. También eso parte de un error. Por más de que nosotros nos pongamos de acuerdo, digamos, vamos a litigar en el fuero federal, por ejemplo. Y cuando vayamos al fuero federal va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Y acá nos pusimos de acuerdo, firmamos este contrato en casa, estábamos al cohete, no sabemos demasiado, pero pusimos juzgado federal. Así que aquí estamos. Nos sacan del traste. ¿Sí?
Vale. Sí. O les cambio el Sí, se entiende. Se tenemos un entiende. problema de daño, no sé, tenemos un problema de pagaré, una ejecución de un pagaré, y ponemos el fuero laboral. Llegamos al laboral, decimos, hola, ¿cómo andan? Acá estamos, yo voy a ejecutar acá, fuladito tal. El tipo nos mira y dice, ¿él es el empleado suyo? No. ¿Es empleador suyo? No, tampoco. ¿Y qué hacen acá? No sé, se nos ocurrió. Bueno, sigan su curso. Ese es el riesgo de una cláusula que no tiene valor. Está bien. Ahora, mi pregunta es, está bien, nosotros no la queríamos dejar vacía porque no queríamos ir a la fácil de simplemente sacarla. Hubo algunas cláusulas que... No, y aparte no te los hubiese dejado tan fácil. No. Sacarla es, los que sacaron la cláusula es porque justificaron y había alguna razón. La mayoría igual definió un órgano. Generalmente la discusión es, básicamente, solamente a uno lo estuve torturando porque era una escuela el cliente. Entonces tuvieron que identificar quién era el cliente, a quién pertenecía, cuál era el fuero aplicable. Bueno, ya que se metieron, perdieron, listo. Sí. Por ahí sirve para un poco para explicar el contexto, esto de que nosotros planteamos el contrato pensando en que va a haber un cliente, cuando en realidad nosotros mismos éramos los clientes en un principio. Claro, ustedes son o el cliente o al revés. Al principio lo éramos. Después, bueno, dijimos, nos plantamos en el papel de la empresa desarrolladora. Sí, está bien. Y tomamos esa postura. Y está bien. Y lo otro que pasa es que no hubiese sido un contrato, hubiese sido otro tipo de contrato, hubiese sido una licencia de una aplicación, hubiese sido una licencia genérica de producto. Sí. Qué lindo. Son de diferentes colores, pero... Bueno. Bárbaro. Ahí está. Él también opina la justicia federal. ¿Vio? Lo mismo. Entonces, la idea de Néstor, está bien, ustedes después cambiaron y dijeron, bueno, tienen un contrato bilateral en definitiva, ¿sí? En el cual ustedes dan un producto con una cancha de fútbol, en este caso, puntual. Obviamente después, la idea es estandarizarlo de forma tal que mañana sea otra cancha de fútbol, después otra, y así. No. ¿O no? No. O ella estrella, o sea, la empresa estrella de fútbol, ¿qué va a hacer ella? El que compra es un cliente como si fuese un ejecutivo cualquiera con plata, con ganas de hacer una aplicación, y él después encargarse de conectar con las canchas. Nosotros no Por eso, o sea, él les compra que ustedes hagan un desarrollo, o sea, los contrata para que ustedes desarrollen la aplicación. Y después la aplicación va a ser de él o de ustedes, ahora no me acuerdo la cláusula puntualmente. Claro, le haremos un mantenimiento o alguna cosita, pero es de él, sí. Está bien, listo. Y él se encargará de los clientes, todo. Por eso es como, o sea, es Toyota. Yo le compro un auto Toyota y el tipo dice, ¿usted qué va a hacer con el auto? Yo voy a ser remisero. Ah, qué bueno, lo felicito. Busque muchos clientes. Bien, listo, es lo mismo. O sea, sacando las 1000 distancias, ¿no? Pero sí, lo que tenemos son dos partes. Cualquier problema que tengan entre ustedes, porque no les paga, el cliente no les paga, porque después el cliente cree que el producto estaba mal, porque lo que sea, ¿dónde se resuelven los problemas esos? O por lo menos, ¿dónde se plantean? ¿En qué órgano de la división de poderes básica? ¿Cómo, profe? ¿Cómo sería la casuística? ¿Dónde se plantean los problemas? En esa división de poderes que les dije que lean. Sí. ¿Dónde se llevan quién resuelve los problemas? ¿Quién trata los casos en el sistema nuestro? ¿Cuántos poderes hay? ¿Leyeron eso por lo menos? Sí. A ver, yo no lo tengo tan claro si es o el ejecutivo o el judicial. Tiraría judicial, pero no quiero tirar fruta porque no estoy seguro. Por eso no, pero espere, vayamos construyéndolo. Son 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Bien. A nivel nacional y a nivel provincial igual. ¿Sí? Sí. Bien. En tema de contratos, ¿cuál es la legislación básica en temas contractuales? ¿Dónde se regulan los contratos? El Código Penal. Vamos a hacer un multiple choice muy fácil, como yo tenía una profesora de contratos que era así. En el Código Penal, en el Código de Minería o en el Código Civil y Comercial. El CCC. Bien, en el CCC. Perfecto. ¿Sí? Que no es el centro Kirchner, digamos. No, No. Sino el Código Civil y Comercial. Perfecto. Ahí tiene una parte de contratos. ¿Está?
Bien, hay Sí. contratos formales, no formales, ¿sí? Nominales, que son los que están establecidos en el código, o no nominales, y hay libertad de formas. Uno puede armar el contrato que se le dé la gana, salvo en los contratos que son formales. Por ejemplo, compraventa de inmuebles. Bien. Entonces, esto es un contrato que no es formal, que es una locación de servicio, en este caso sería, o de obra, habría que chequear bien cada pauta para ver en dónde estamos. O un mix, porque como después tienen una obra más un mantenimiento. Así que tienen, en este caso parecería ser que tienen un servicio, una obra más un servicio. Por lo menos. Bien. Si nadie, los códigos de fondo, que es el Código Civil, se discuten en los tribunales ordinarios. Los tribunales ordinarios, a todos los grupos que pusieron tribunales ordinarios, les pregunté cuáles son. Y ninguno sabía. ¿Por qué? Porque copió y pegó también. ¿Cuáles son los tribunales ordinarios? En principio son los provinciales y en principio son los civiles y comerciales. Locales, provinciales. No hay justicia municipal en los términos de división de poderes. ¿Está? Claro. Ahí va, está bien. Claro. Sí, Ahora sí, ahora te entiendo. Sí. La justicia municipal no es justicia en términos de poder del Estado. Es un órgano que depende del Poder Ejecutivo. Y soluciona algunos diferendos, generalmente lo que aplica, o sea, soluciona diferendos no tanto, lo que hace es, digamos, sanciona, generalmente. ¿Sanciona qué? Multas, ¿de qué? De tránsito, de urbanidad, de salubridad, ¿sí? Tiene una competencia que es del consumidor, que ahí por ahí ustedes quisieran, o sea, pueden haber tenido alguna idea por ese lado, pero no soluciona el problema. Lo que va a hacer es fijar una multa de última y fijará un daño directo, ¿no? En función de eso. Pero nadie que tenga un contrato en serio, grande, de esto, de desarrollo de software, va a ir a la justicia de faltas, porque eso está hecho para el consumidor. El juzgado de faltas de contratos del consumidor. Y esto no es un contrato de consumidor. El consumidor va a ser, de última, el muchacho que contrate con el que ustedes le hicieron el programa. Claro. ¿Sí? A ver cómo fue lo último que dijiste, profe, lo estoy anotando para tener en cuenta. Para eso cobra aparte. No, habías dicho que era el juzgado de faltas, que era más que nada para el lado del cliente. El juzgado de faltas lo que hace es sanciona. Es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, generalmente. Sí. Y lo que hace es sanciona determinadas materias. Por ejemplo, ustedes todos conocemos la de faltas. Tiene una multa de tránsito, ¿a dónde va? Vos faltas. Sí. Él es el que resuelve cuando uno dice, no, en realidad no pasé mal, pasé bien. Él resuelve diciendo, o sea, está mal o está bien. O sea, lo sanciona con una multa o no. En otros temas, pues no todo es tránsito, puede ser cuestiones de obra, o sea, sanciona cuestiones de obra, o sea, obras clandestinas. Sí. ¿Sí? O sea, hay un inspector que hace una multa o hay una denuncia de alguien, entonces va, ruido molesto, lo mismo, aplica la ordenanza, salubridad, aplica la ordenanza, ¿sí? O aplica las leyes relativas a lo contravencional. ¿Está? Eso es la justicia de faltas, básica. ¿Está? Sí. Cuando uno tiene un problema en un contrato, no va a la justicia de falta, no es justicia. No le va a resolver el problema entre dos partes. No tiene jurisdicción, no tiene competencia para resolver ese conflicto. ¿Está? Bien. ¿Sí? Entonces, al que ustedes irían, como ustedes son particulares y el otro es particular, ustedes irán a un juzgado civil y comercial provincial. De la Ciudad de La Plata pueden elegir, si quieren. Bien. Esa sería la respuesta a lo que ustedes fijarían si quieren tener jurisdicción. Pero si no la fijan, si no ponen nada, no dicen, nos vamos a someter a la jurisdicción, igual se van a someter ahí. A ver, lo que podría cambiar, ¿por qué uno fija jurisdicción? Porque si cambia el domicilio, si hay dos domicilios distintos, por ejemplo, La Plata y otro que tiene domicilio en Capital Federal, otro que tiene domicilio en Bahía Blanca, entonces lo que hacemos es nos ponemos de acuerdo en dónde vamos a litigar este contrato. Pero lo que no puedo cambiar es el fuero. Porque el fuero generalmente es improrrogable, es prorrogable en función del territorio, además, no en función de la materia.
Te dirán, qué chino, ¿no? Pero chino que se meten al cohete. Porque ustedes cuando tengan un problema, van a un abogado y le dicen, che, mirá, ¿sabes qué no me pagó? Ah, bueno, vamos a hacer el juicio. ¿Y dónde vamos a hacer el juicio? No sé, a ver dónde tiene domicilio. Los dos tenían domicilio en La Plata, listo, ¿dónde vamos a ir? Sí o sí vamos a los juzgados civiles y comerciales de La Plata. Claro. Igual también estaba buena la otra solución que habías dado al comienzo de fijar un árbitro. Quizás ahí ya nos hubiésemos desligado un poco del tema de jurisdicción y No, También no, tienen igual que no, chequear, no, igual, a ver, igual, uno cuando fija un árbitro, tiene que ver qué tipo de árbitro fija, cuál claro, es el tiene. árbitro, si ese árbitro tiene competencia resolutoria final, revisable siempre judicialmente, porque todo se revisa judicialmente, sí o sí, Sí, pero ustedes dos se someten, bueno, ahí está, y depende a qué se hayan, o sea, qué términos se utilizan. Se hubiese metido también en otro berenjenal. claro, te entiendo. Está bien, está bien, está bien. La pauta es, ahí nos hundíamos más. Y igual, por lo que estoy entendiendo es que en vez de agregar esta cláusula y corregirlo con el organismo competente, lo mejor es como sacarla para que quede por no, default. no. Porque Lo va a mejor quedar es por default. decirla porque tienen que poder saber. Si ustedes lo pusieron es porque creen que pueden saber cuál es la justicia, cuál es la jurisdicción competente. Entonces, lo que han hecho todos los grupos, salvo uno que no correspondía a fijarla, porque era un sistema de licencia, no era un sistema de resolución de un caso entre dos partes, ¿sí? Y aparte ahí fijarla sí iba contra un montón de normas, porque aunque la fijen después había otros temas involucrados. Lo que han hecho todos es fijarla. ¿Pusieron federal? No, federal no va, maestro. ¿Cuál va? Ah, bueno, después de mucha charla, mucho estudio, va la local, la provincial. Bien. Otros al revés han puesto la justicia ordinaria, pero intervenía la facultad. Entonces la facultad sí o sí litiga en el fuero federal por la razón de la persona. ¿Está? Claro. Está bien. O sea, que no es una mejor solución entonces dejar esa cláusula vacía para que se ejecute por defecto con la forma conveniente. No es Si no lo saben, sí. Claro, ahí va. En este Claro. momento. Pero en esto estamos trabajando. Yo lo que les digo, ¿cómo se trabaja un contrato para el futuro ustedes? Sí. Los que no saben lo ponen. Dicen, jurisdicción, entonces ponen signo de pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Está? Claro. Porque lo que están haciendo acá, con la integración, es construyendo un contrato. No hacerlo entero. O sea, a ver, a mí me viene bien que lo traigan entero. El problema es que después estamos 4 meses discutiendo lo que escribieron. Sí. Tal cual. Y está bien, o sea, y está bien, la mayoría, y están bastante estandarizados, y, o sea, y tienen el modelo ya establecido en la cabeza, está todo bárbaro. Pero el problema, lo que les tiene que quedar es, yo en un contrato, porque mañana ustedes van a hacer un contrato, no van a tener a nadie. Van a agarrar una hoja, la computadora, se van a sentar con un tipo que le dice, che, me haces un software, ¿y vos quién sos? Yo soy Ferretería Quito. Ah, qué bueno, dale. ¿Qué querés, un enlatado o que yo te lo prepare? No, prepáramelo vos, porque a mí me gusta que lo armen ustedes. Bueno, dale. Y entonces dicen, che, vamos a firmar un contrato, dale. Y lo arman, no tienen que consultar a nadie. Es un acuerdo de voluntades que establece los derechos y obligaciones. Básicamente, ¿qué es? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Y qué pasa si no me lo pagás en cuanto a multas, por ejemplo, o en cuanto a deducciones de saldo, respecto a que eso sería más o menos lo que da? Después, si saben dónde van a ir a litigar si tienen un problema. Claro. ¿No? Lo pueden poner porque de última después le consultan a alguien y dice, che, queremos poner acá, queremos ya fijar la jurisdicción. ¿Qué te parece? Entonces contratan un abogado, o ven, o averiguan un poco más y lo fijan. Sí. Se entiende igual con esto que estuvimos charlando. La verdad que, por lo menos a mí, chicos, no sé, a mí me quedó bastante claro. No sé si No, sí, ahora me alguno tiene alguna duda. Ariel no está. Ariel está. Sí, está bien. Estoy anotando todo. Abigail es la única que puso la cara. ¿Sí? Puso la cara como diciendo, bueno, dale, va. El resto se agarraban la cabeza, si me puteaban en silencio. Tienen que prender la cámara. ¿Sí? Yo, en cambio, acá tengo la custodia de la tortuga y allá de Sí, vimos. un cocodrilo, por suerte. Me han invadido el escritorio. Pero bueno. ¿sí? Me queda lo último. Bueno, esto queda. Eso entonces pongan, básicamente, para terminarlo ya, pongan en esa cláusula, primero depúrenlo. ¿Está? Depúrenlo. El contrato que me van a pasar. Ya depúrenlo, sáquenle todo lo que no va. Cuando dice qué pasa con esto, eso no lo pueden dejar en una cláusula contractual, tienen que borrarlo. ¿sí? Borren todo eso y ¿qué ponen? Ponen lo que estuvimos hablando ahora, que es, ¿cuál es la jurisdicción? Se someten a la jurisdicción de los tribunales
ordinarios, civiles y comerciales, o pongan tribunales civiles, o los juzgados, mejor dicho, los juzgados civiles y comerciales de la Ciudad de La Plata. Punto. Claro. Sí. Me quedó igual esta consulta, de que esto por ahí, este contrato es muy personalizado porque el cliente ya sabíamos que era de La Plata. ¿Qué pasa si hubiese sido como, no sé, de Bahía Blanca, como dijiste, o de Jujuy, o de Bélgica? No sabemos. O sea, Pueden fijar la jurisdicción que quiera, siempre y cuando la materia sea correcta, o el lugar de firma del contrato. La jurisdicción se basa en materia y con algunas pautas. Domicilio del acreedor, domicilio del deudor, domicilio de firma del contrato, cláusula contractual estableciendo jurisdicción, ¿sí? Lo que no puede pasar es saltar jurisdicción. ¿Qué es esto? Aunque lo firme con un belga, si lo firman en La Plata el contrato, y el contrato se ejecuta en La Plata, lo más razonable es que el contrato se discuta en la Ciudad de La Plata. El belga, posiblemente, hay que ver si no tiene un tratado de inversión mutua Bélgica con Argentina, en donde hasta podría ir a un tribunal internacional, aunque hayan fijado la cláusula que hayan fijado. Sacando el caso de un extranjero que tiene un montón de aristas. Es complicado, no quise meter extranjero, pero sí. ¿Sí? Por eso digo, sacando. A ver, puede ser un belga que vive en La Plata y el tipo no va a litigar en ningún lado porque sale carísimo irse al CIADI. O sea, el tipo va y litiga en La Plata, que es lo más barato. ¿Tá? Sacando eso, el estándar es que o se fija la jurisdicción respetando la materia, ¿sí? Sí. Lo que puede cambiar es la localidad. Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, un sujeto que firma en La Plata, perdón, un contratista de Bahía Blanca con otro de La Plata, pueden fijar la jurisdicción de La Plata. ¿Está? Bien, como la jurisdicción es prorrogable, las partes voluntariamente del territorio pueden voluntariamente someterse a la jurisdicción que tenga que tener alguna lógica. Por ejemplo, si ustedes dos son uno de La Plata y otro de Bahía Blanca y fijan la jurisdicción del tribunal de Tartagal, lo más probable es que, salvo que tengan un entongue con el juzgado de Tartagal, el juego de Tartagal lo que va a hacer es se va a declarar incompetente, porque le va a importar un pito lo que ustedes hayan fijado contractualmente, porque hay normas que son más importantes que la voluntad de las partes para determinar cuándo un contrato dónde se ejecuta. Pero si la ejecución es razonable, o sea, si lo que han fijado es razonable, por ejemplo, un domicilio en un lugar y otro domicilio en otro lugar, y elijan los juzgados de uno de los dos domicilios, es razonable. O una persona con un domicilio, otra persona con otro domicilio, y la ejecución del contrato en otro tercer domicilio, y eligen uno de esos tres, es razonable la elección. Claro, tiene sentido. No lo que pueden hacer es cerrarle en la materia. Por eso, si le ponen el laboral va a agarrar y va a decir, no, en el mejor de los casos el laboral se lo patea al civil, y el civil le va a decir, como no fijaron jurisdicción, elijan. O sea, arranca de nuevo, no es que dice, bueno, vos le erraste en el laboral, ahora sos civil. No, no. El tipo va a decir, ahora tengo... O sea, podría declararse incompetente porque lo que están discutiendo es un incumplimiento del deudor, no sé, de tal contratista, y hay que ir a ese domicilio porque hay que ir al domicilio del deudor en principio, para algunas cuestiones. Claro. Pero bueno, tienen muchas variantes. Lo más razonable, tienen dos domicilios en tal lugar, el contrato se ejecuta en La Plata o en la jurisdicción de los tribunales de La Plata, que es más amplia que la Ciudad de La Plata, Departamento Judicial de La Plata, incluye Berisso, Ensenada, ¿sí? Creo que llega hasta San Miguel del Monte, de los tribunales civiles y comerciales, ya, todo el departamento judicial, que es mucho más amplio que la ciudad. Entonces eso no hay problema. ¿Está? No, bueno, de una. Yo por ahí quería salvar esa duda por una cuestión de, bueno, en el futuro uno vaya a saber si esto pudiese salir. Lo ponen o lo averiguan o no lo ponen. Si no lo saben, no lo ponen. Perfecto. Porque aparte habla mal. A ver, generalmente en los contratos hay una parte que lleva la voz cantante. O sea, hay una parte que lo redacta. ¿Sí? No siempre, en algunos contratos no, pero en muchos sí. En este caso, si ustedes son los especialistas en hacer software, por ejemplo, o algunas cuestiones, el contrato lo van a redactar ustedes prácticamente. Es algo que el cliente sea muy grande y tenga un servicio jurídico fuerte. ¿Sí? Si no, lo van a redactar ustedes porque son los especialistas en este tema. Por eso también la interpretación va a ser siempre peor para ustedes. ¿Está? ¿Por qué? Porque la interpretación de las pautas de un contrato se interpretan de forma negativa para el que las redactó, en caso de duda. En caso de duda, ambigüedad, se interpreta en contra del que las redactó, porque él las redactó. Entonces, si él generó la ambigüedad, si él generó la duda,
se hace cargo de las dos interpretaciones posibles y se va a la que favorece a la otra parte. Entonces, en este caso, si ustedes son los especialistas, ya primero fijar jurisdicción mal al cliente, y si se lo pasó a un abogado, el cliente dicen, estos tipos no tienen ni idea. O sea, está bien, no son abogados, pero ¿para qué escriben cosas que no saben? Entonces ya se desprestigian de gusto. Un contrato se hace con las cláusulas que uno sabe y las desarrolla bien. Eso es lo que hace. Perfecto. Claro. Está bien. Lo otro se pone y se va averiguando. De última se puede consultar al cliente. ¿Dónde te parece que litiguemos? Y de última a nosotros nos parece mejor que vayamos a tal fuero, porque siempre vamos a tal fuero, porque funciona bien, porque es el que mejor nos queda a los dos, lo que sea, no sé. Bien. Bien. Nos vamos a encargar entonces de hacer eso. Por ejemplo, a un consumidor, claro, ahora depúrenlo, pásenlo y ya está. Después acuérdense de pasar la planilla con todos los seguimientos de intercambio. Los nuestros, los de ustedes y los nuestros. Sí. Perdón, en tema consumidor, por ejemplo, Garbarino te fija un domicilio y te fija una jurisdicción aplicable. Esa jurisdicción aplicable no es válida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otras normas que son más importantes que las que hayan fijado en el contrato. Aún el consumidor, fijando una cláusula y estando de acuerdo en que tiene que litigar en la ciudad de La Plata, el consumidor de Bahía Blanca con Garbarino, no, la justicia dice, esa cláusula no vale. ¿Sabes? El consumidor litiga donde se le da la gana. Claro, está bien. Bien, bueno. Nos torturé un poco, pero van a salir diciendo que no van a agregar estas cosas de gusto. Nunca más. Lo que pasa es que yo había hecho otro Zoom, otro Meet, con otros grupos, y ese no llegaron ustedes, porque no habían contestado para ese momento. Si no, por ahí en ese momento, yo ahí hablé o sea, tuvimos un encuentro de varios grupos, en donde ahí fijamos algunas de estas pautas en general. Claro, ahí está. Claro. Bien. Bueno, que tengan buen día. Espero el contrato, después se los contesto si está todo ok. Que va a estar todo ok. Creo que no queda nada más, ¿no? De lo que solamente era eso lo que estaba discutiendo. Sí, es lo último. Sí. El resto decía todo bien. ¿Sí? Sí, ya habíamos cerrado con OK, perfecto y bien. Esas eran las tres opciones generalmente. Perfecto. Estandarizó todo. Genial. 7 grupos. Y todos tienen nota rápida encima. Así que, bueno, en eso pasé la planilla, así ya de última, cuando les mando la aprobación, ya les paso con la planilla ya hecha, si lo incorporamos al profe, al tutor, y ya tienen ahí la integración aprobada. Dale, genial. Muchísimas gracias, profe. Estábamos muy en el barro. Estábamos muy en el barro con eso porque no le encontrábamos la vuelta a que no sabíamos bien. O sea, claro, no llegábamos al nivel de decir qué estamos haciendo mal. Y ahí, bueno, ahora creo que tuvimos medio año de legislación en 40 minutos. Bueno, pueden volver. No quieren. No. Yo a ustedes no los mandé a leer tanto. A otro grupo sí, y después les tomé. O sea, ¿por qué? Porque si escribieron, no sé, por ejemplo, muchos escribieron esa cláusula que dice, para validez de este acuerdo se requiere la firma, el costo. Entonces, la primera pregunta de eso es, ¿para qué quieren esta cláusula? Algunos se mantenían en la cláusula, y decían, no, porque es importante, porque imagínate, que entonces no entendiste nada, andá a leer el apunte. Claro. Cuando leer el apunte dicen, la primera cuestión para un contrato, un instrumento, los dos requisitos de validez, firma y doble ejemplar. Ya está, maestro. Si no está firmado, no es instrumento. O sea, no es contrato si no está firmado. Claro. ¿Sí? O por lo menos no es ese contrato. Podemos hablar si había un contrato verbal o no, otra cosa. Pero ese contrato no es seguro. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, antes que Ariel se nos muera. Un vaso de agua para Ariel, por favor. Sigando con todos. Un vaso de agua para Ariel. Listo. Bueno, chicos. Bueno. Pero eso que me tiene que pasar y después les cargo toda la. Que Dale, tengan, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao.